El micrófono gritó a través de la sala de conferencias como un animal herido. 300 pares de ojos se volvieron hacia el escenario donde Derek Aswell estaba de pie, su blazer personalizado reflejando las luces del techo. Sabía lo que iba a pasar antes de que abriera la boca. El aire se sintió denso mientras las palabras de Derek llenaban la sala con una autoridad palpable, como si cada sílaba estuviera impregnada de su satisfacción personal. Phoenix Sterling. Su voz retumbó por los altavoces, arrastrando consigo el peso de lo que iba a ser una decisión que cambiaría todo. Tus servicios ya no son necesarios en Nexios. Sus palabras flotaron en el aire, como el humo de un disparo recién hecho, y una ola de incomodidad se extendió por la sala. Podía sentir cómo los ojos de todos se centraban en mí, algunos llenos de sorpresa, otros de simpatía, la mayoría simplemente confundidos. Mis tacones resonaron sobre el suelo pulido, mientras me levantaba con una calma, que no era nueva para mí. 2 décadas de reuniones corporativas me habían enseñado a mantener la compostura en momentos de presión extrema, pero mientras me levantaba, pude ver cómo la sonrisa arrogante de Derek se ampliaba, como si hubiera ganado algo, aunque en realidad no sabía lo que estaba a punto de perder. Derek, el hijo de Thomas Ashworth, heredero de un imperio que nunca construyó, y juez de veredictos que nunca mereció, tenía el ego de alguien que jamás había enfrentado verdaderas consecuencias. Su dedo tamborileaba sobre el podio mientras hablaba, disfrutando cada palabra como si fuera un vino caro. Con efecto inmediato, añadió, saboreando cada sílaba como si fuera una victoria personal. En ese momento, un murmullo comenzó a expandirse por la sala. Los susurros se convirtieron en una corriente de dudas. Un sutil pero claro reconocimiento de que algo importante estaba sucediendo, algo más grande que simplemente un despido. Sabían quién era yo. La arquitecta, la que siempre llegaba antes del amanecer y se iba después del equipo de limpieza, la que había diseñado el código que sostenía todo lo que Nexus había llegado a ser. Pero Derek no se preocupaba por los cimientos. Él solo quería oficinas en la esquina y tarjetas de crédito de la empresa, ver su nombre en los directorios del edificio, sin haber hecho nada por ganárselo. Con cada paso que daba hacia la salida, mi mente se desvió por un instante a los días que habían precedido este momento. Recordé cuando todo esto comenzó, antes de las paredes de vidrio y los colosos pilares de mármol, antes de la enorme sala de conferencias y las pantallas gigantes. En aquellos días, Nexus era solo un grupo de 30 soñadores hacinados en un garaje convertido, cuyo aroma a aceite de motor y ambición impregnaba el aire. Aún podía sentir el dolor en mis dedos después de esas largas noches de codificación. Las mesas de segunda mano tambaleando bajo el peso de equipo reciclado. Mientras los demás se encargaban de presentar ideas a los inversionistas, yo estaba creando la infraestructura que sostendría todo el sueño, línea por línea, función por función, construyendo algo de la nada. Algunos me llamaban obsesiva en ese entonces. Tal vez lo era, pero la obsesión fue lo que me permitió crear algo que pudiera procesar millones de transacciones sin quebrarse. Algo elegante, algo que era completamente mío. Esa misma obsesión me había llevado a quedarme noches enteras en el hospital, con mi computadora en las piernas, mientras mi padre luchaba por recuperarse de un derrame cerebral. Los monitores pitaban, marcando el ritmo de su lucha mientras yo corregía protocolos de autenticación. Esos días, las facturas médicas empezaron a llegar poco después de su admisión, cada sobre más pesado que el anterior. Los extendí sobre la mesa de la cocina como si fueran cartas de tarot, presagiando la ruina financiera. Pero Nexus necesitaba de mí, y yo necesitaba a Nexus. Sí que me quedé. Hice sacrificios. Construí. 6 meses atrás, Derek se acercó a mí. Todo sonrisas y cálculos. Quería acceso a los sistemas centrales, privilegios administrativos, las llaves del reino que yo había creado. Vamos, Phoenix, dijo apoyándose en el marco de mi puerta, como si ya fuera suyo, lo que técnicamente su familia sí poseía. Necesito entender cómo funciona todo si voy a dirigir este lugar. A veces, cuando caminaba por los pasillos de aquel edificio imponente, no podía evitar recordar los primeros días de Nex. Recuerdo la mezcla de emoción y adrenalina al despertar antes del amanecer,
los ojos cansados, pero llenos de esperanza. El garaje, con el techo bajo y las paredes con goteras, no parecía mucho en ese entonces, pero allí, en medio de las cajas de equipos viejos, fue donde comenzó todo. Allí era donde soñábamos, donde hacíamos magia con cables y líneas de código. El ruido del motor de la vieja furgoneta que transportaba el equipo de un lado a otro se unía a los zumbidos de las computadoras en el fondo. Recuerdo las largas noches de trabajo, los dedos adoloridos de escribir sin cesar. En ese momento, no éramos los fundadores de una empresa de miles de millones. Solo éramos un grupo de soñadores con una idea. Lo único que teníamos era una visión y un profundo compromiso con lo que estábamos construyendo. Cada día, trabajábamos sin descanso, sabiendo que lo que estábamos creando tenía el potencial de cambiar todo. Mientras otros se encargaban de hacer presentaciones ante los inversionistas, yo me sumergía en el código, creando la infraestructura que todo lo sostendría. Cada función que añadía, cada línea de programación, se sentía como un paso más cerca de conseguir algo real. Y no era solo una cuestión de tecnología, sino de algo más profundo, la creación de algo que nunca había existido antes. Algo que procesara millones de transacciones sin tambalear. Algo sólido, algo digno de confianza. Me llamaban obsesiva, incluso entonces, pero sabía que solo esa obsesión podía llevarnos a alcanzar nuestras metas. Sabía que el sacrificio de perder horas de sueño, de renunciar a lo que normalmente llamamos vida social, era lo que nos permitiría lograrlo. Si querías hacer que algo como Nexus tuviera éxito, tenías que estar dispuesto a darlo todo. Tenías que ser obsesivo. Recuerdo que me decían que estaba tomando las cosas demasiado en serio, pero de alguna manera, el código se convirtió en mi único refugio. Era la única forma en que podía darme cuenta de que lo que estábamos creando podía ser grande. Nexus podría llegar a ser algo mucho más grande que un simple garaje. El sacrificio nunca fue fácil. Mientras construía el futuro de Nexus, mi vida personal quedaba en segundo plano. Mi padre, enfermo y frágil, era una sombra constante en mis pensamientos. Los días que pasaba a su lado en el hospital, con la computadora en las piernas y el pitido de los monitores, como única compañía, se convirtieron en una rutina. En ese pequeño cuarto de hospital, rodeada de cables y pantallas, sentí que cada decisión que tomaba estaba marcando la diferencia, no solo para Nexus, sino también para mi familia. A veces, el dolor físico de no poder estar en dos lugares a la vez me llegaba al punto de la desesperación. Pero lo más doloroso era ver cómo las facturas médicas se acumulaban sobre la mesa de la cocina. Cada sobre representaba una nueva batalla que estaba librando en silencio. Sabía que si no conseguía que Nexus creciera, no podría proteger a mi padre de las consecuencias de su enfermedad. Esa fue mi motivación. No era solo el éxito de la empresa, era asegurarme de que el sacrificio valiera la pena, de que mi padre no tuviera que cargar con la pesada carga de los gastos médicos por el resto de su vida. Pero mientras luchaba por mantener a flote a mi familia, veía cómo Nexus, el sistema que había construido con mis propias manos, se convertía en algo mucho más grande de lo que había imaginado. De alguna forma, las largas horas, las noches sin dormir, todo ese sacrificio me llevaba a un lugar que no podía haber predicho. Nexus ya no era solo un trabajo. Era una extensión de mí mismo, y el precio que había pagado, las horas robadas a mi vida personal, no era algo que pudiera simplemente ignorar. Derek no entendía nada de esto. Para él, todo lo que importaba era el poder. No le importaban las bases que había construido, ni las noches sin descanso que me habían permitido llegar tan lejos. Lo único que veía era el edificio, las oficinas de lujo, la carta de presentación que venía con el cargo de CEO. Para él, todo era un juego, pero para mí era algo mucho más personal. Él no sabía lo que significaba perderte en algo, darlo todo sin pedir nada a cambio, solo para ver el resultado reflejado en el mundo real. Para él, Nexus solo era una compañía que podría dirigir, sin entender lo que realmente representaba para mí. 6 meses antes de este caos, Derek se había acercado a mí con una actitud tan encantadora como calculadora.
Todo eran sonrisas y palabras suaves, pero podía sentir la intención detrás de sus ojos. Quería el acceso a los sistemas centrales, los privilegios administrativos, las llaves del reino. Quería gobernar sobre todo lo que había creado. «Vamos, Phoenix», dijo, apoyándose en el marco de mi puerta como si ya fuera dueño de todo, aunque en cierto modo su familia lo era. «Necesito entender cómo funciona todo esto si voy a ser el que dirija este lugar». Había algo en su tono que me molestaba. Pensaba que todo en Nexus era fácil, que solo debía tomar el control y todo seguiría su curso sin problema. Pero no entendía la complejidad del sistema, ni las capas de seguridad que habíamos implementado con tanto cuidado. Los protocolos de seguridad no existían solo por capricho, sino por una razón muy clara: proteger lo que habíamos construido. «No es tan simple», le respondí, sin levantar la mirada de mi pantalla. «Algunas puertas deben mantenerse cerradas». Su sonrisa se congeló por un instante. Fue un pequeño destello, apenas perceptible, pero en ese momento una sombra de duda cruzó su rostro, una sombra que desapareció tan rápido como vino, como si la máscara que llevaba se hubiera resquebrajado por un segundo. «Lo veremos», respondió con frialdad, y yo supe que no dejaría de insistir. No entendía la importancia de lo que le estaba diciendo, ni por qué todo debía mantenerse bajo estrictos controles. Estaba acostumbrado a ser el que tomaba las decisiones sin tener que justificar nada, a tener acceso sin cuestionamientos. Y eso, en su mundo, lo hacía sentir poderoso. Pero yo sabía algo que él no. Entendía las implicaciones de dar acceso completo al sistema, de permitir que alguien que no comprendía la magnitud de la seguridad tuviera control absoluto. Era una brecha que podía costarnos todo. Lo que Derek no entendía era que el poder no venía con el acceso, venía con el conocimiento de cómo hacer que el sistema funcionara. La primera señal de que algo no iba bien apareció apenas 30 segundos después de que llegué a las puertas de vidrio. Un pequeño destello rojo, un aviso en medio de un mar de indicadores verdes. La mayoría de la gente no lo habría notado, pero el técnico que estaba monitoreando los archivos contractuales sí lo hizo. Su frente se cubrió de sudor mientras sus dedos volaban sobre el teclado, buscando el origen de la anomalía. Más banderas rojas comenzaron a surgir por las pantallas como flores digitales, expandiéndose sin control. Cesamiento de transacciones, recuperación de datos, servicios de autenticación. Todas las funciones principales comenzaron a titubear, a fallar. Era como ver un sistema que se desmoronaba ante tus ojos. «Un pequeño contratiempo», anunció Derek a la sala, levantando la mano como si todo fuera insignificante. «Reinicien el sistema». El técnico principal dudó por un momento. Su voz tembló al hablar. «Señor, deberíamos investigar primero. Estos errores no son aleatorios, están sucediendo a través de caminos específicos. Algo está pasando. Reinícenlo», repitió Derek, su voz firme, pero algo en su tono ya comenzaba a vacilar. El sistema había comenzado a hacer algo que él no esperaba, algo que no podía controlar. La pantalla se apagó. En ese momento, 300 personas contuvieron la respiración. El aire parecía haberse detenido, y ni siquiera el sonido del aire acondicionado se escuchaba. Fue como si la sala estuviera suspendida en el tiempo, esperando a ver qué sucedería a continuación. Los monitores se encendieron de nuevo, pero esta vez, un mensaje apareció en todas las pantallas, escrito en rojo brillante: «Clave principal faltante». Un silencio absoluto envolvió la sala. Podías escuchar los tacones de Derek sobre el escenario, su respiración más pesada ahora. El técnico principal intentó introducir un nuevo comando, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Todos sabían lo que significaba. La pieza clave del sistema, el núcleo que mantenía todo unido, ya no estaba allí. Derek se adelantó, su rostro ahora sin rastro de confianza. «¿Qué significa eso?» Su voz, que antes retumbaba con autoridad, ahora sonaba como la de un hombre que empezaba a ver la magnitud de su error. «El sistema no reconoce a ningún administrador», respondió el técnico lentamente, con la mirada fija en la pantalla. «Nos ha bloqueado completamente. El caos estalló inmediatamente.
300 voces se alzaron al unísono. El sonido de teléfonos zumbando llenó el aire, mientras los ejecutivos miraban sus dispositivos con rostros pálidos. Las llamadas de clientes no procesadas inundaban la red, y los contratos más importantes de Nexus simplemente dejaban de existir en el sistema. Todo lo que habíamos construido, todo lo que había costado tanto esfuerzo, se desmoronaba. Y estaba sucediendo justo ante nuestros ojos. En ese momento, cuando todo parecía estar colapsando a nuestro alrededor, los oímos. Los pasos, pesados y deliberados, retumbaban a través del pasillo como una cuenta regresiva. Thomas Ashworth no caminaba por las habitaciones, las conquistaba. Las puertas se abrieron de golpe, y allí estaba, con el cabello gris perfectamente peinado hacia atrás, el traje impecable a pesar de la crisis que enfrentábamos. Sus ojos recorrían el caos de la sala, los empleados aterrados, la pared de errores en las pantallas, su hijo Derek parado ahí, completamente inútil. Lo vi a él primero, su rostro duro, pero sus ojos, esos ojos, se veían preocupados. ¿Qué has hecho? La voz de Thomas tenía un poder que helaba la sangre. Podía sentir la intensidad en el aire, como si su sola presencia pudiera aplastar cualquier resistencia. Derek se enderezó, tratando de recuperar algo de autoridad. Es solo un pequeño problema técnico. Lo estamos manejando. Manejándolo, replicó Thomas con incredulidad. En 3 pasos, cruzó la sala y llegó a los monitores. Su cara se iluminó con el reflejo de las pantallas rojas de error. Estamos perdiendo clientes. El precio de las acciones está cayendo. La costa este está completamente paralizada. No podemos procesar transacciones a través de nuestro sistema. Derek intentó defenderse, su voz vacilante. No es mi culpa. El sistema está mal diseñado. Las manos de Thomas se estamparon contra el escritorio más cercano, haciendo un ruido sordo que resonó en la sala. El sistema funcionó perfectamente durante 2 décadas hasta hoy. Hasta hasta tú. Fue entonces cuando Thomas se volvió hacia mí. Sus ojos, normalmente duros como el acero, mostraron algo que nunca había visto en él en 22 años de reuniones corporativas. Desesperación. Phoenix, dijo su nombre como si fuera una súplica. Por favor. Ese por favor flotó en el aire entre nosotros. Era la primera vez que escuchaba esa palabra salir de los labios de Thomas Ashworth, dirigida a alguien que no fuera su familia o sus empleados de alto rango. Estaba claro que ya no había vuelta atrás. El sistema necesitaba su administradora principal, y no había nadie más capaz de salvarlo. El sistema está diseñado de esa manera por razones de seguridad, respondí con calma. Lo que necesitas es un administrador principal. Entonces, arréglalo, dijo su voz más suave ahora, pero cargada con una presión insoportable. Lo que Derek hizo, lo que sea que dijo, lo discutiremos después. Pero ahora necesito que desbloquees el sistema. Derek no perdió tiempo en empujar a los técnicos a un lado, casi tirando a una ingeniera junior de su puesto. Yo puedo manejar esto, dijo con una confianza que ya empezaba a desmoronarse. Sus manos temblaban ligeramente cuando se acercó al terminal central, pero trató de ocultarlo. Sé lo que estoy haciendo, murmuró, presionando su pulgar contra el escáner biométrico. El sistema emitió un pequeño sonido, como un suspiro de aceptación. En ese instante, la pequeña sonrisa de Derek regresó, confiado de que había recuperado el control. La arrogancia en su rostro era casi palpable. Comenzó a escribir rápidamente, cada comando una clara declaración de su intento de reafirmar su autoridad. Las pantallas titilaron una vez, luego 2, y luego, todas las pantallas se llenaron con el mismo mensaje en rojo brillante. Autorización rechazada. Clave principal faltante. Bloqueo mejorado. El sistema no solo lo había rechazado, había ido más allá, profundizando su defensa con una fuerza que ni Derek, ni nadie más en la sala podía haber anticipado. La sala quedó en absoluto silencio. El técnico senior, que había estado observando desde la distancia, susurró con incredulidad. Lo empeoraste. Su voz se amplificó mientras repetía. Lo empeoraste. Era claro ahora para todos. Derek no solo había fallado,
sino que había exacerbado la crisis de una forma que ya no podría controlar. En ese momento, no solo estaba siendo rechazado por el sistema, estaba siendo expulsado por la propia esencia de Nexus. El joven técnico que había sido el primero en detectar los errores en las pantallas, levantó la voz, firme y clara. El respaldo no significa nada sin el original. La frase comenzó a resonar por la sala, extendiéndose entre los 300 empleados. Un recordatorio de lo que había sucedido, lo que Derek había hecho, al intentar forzar su camino sin entender realmente lo que estaba sucediendo. Había llevado al colapso. El sistema había reconocido a su creadora, y había rechazado a quien solo intentaba apropiarse de él. El respaldo no significa nada sin el original, repitió la multitud, susurrando entre sí, comprendiendo por fin lo que había estado en juego todo el tiempo. Derek no solo estaba fallando, estaba siendo rechazado por la misma estructura que había permitido que Nexus creciera. El pánico estalló como una ola imparable. 300 empleados se desbordaron de caos, sus teléfonos vibrando sin cesar mientras los correos electrónicos de clientes comenzaban a inundar la sala. Los contratos más grandes de Nexus, los que habíamos trabajado incansablemente para asegurar, simplemente no se procesaban. El dinero, las transacciones, el futuro de la empresa, se estaban congelando ante nuestros ojos. Yo observaba desde mi posición cerca de las puertas, como si todo hubiera quedado fuera de mi control. Era una sinfonía terrible, una obra maestra de consecuencias que se desplegaba sin piedad. Los murmullos crecían, los murmullos de los empleados, los susurros sobre lo que estaba sucediendo. Las cifras en las pantallas seguían bajando, y los rostros de los ejecutivos se descoloraban al ver cómo el sistema caía, pieza por pieza, como un castillo de naipes. Pero lo peor estaba por llegar. En ese momento, escuchamos los pasos, pesados, decididos, como un juicio final. Thomas Ashworth no caminaba, él se imponía. Las puertas se abrieron de golpe, y lo vi, el patriarca, el hombre que había estado observando este imperio crecer desde las sombras, entraba en la sala con su cara inmutable. Aún así, sus ojos, aquellos ojos que siempre habían desbordado confianza, mostraban ahora algo completamente diferente. Desesperación. No hubo tiempo para palabras suaves. ¿Qué has hecho?, preguntó con una voz tan fría que podría haber congelado la sala entera. Derek, con su rostro enrojecido y sus nervios a flor de piel, intentó recuperar algo de control. Es solo un error técnico, dijo, pero su voz ya no sonaba tan firme. Lo estamos solucionando, repitió Thomas con incredulidad. Caminó hacia los monitores con la rapidez de un hombre que había vivido demasiados momentos como este. La pantalla roja lo reflejaba mientras veía cómo se desplomaba todo lo que había ayudado a construir. El sistema está fallando por completo. Los clientes están yendo. Las acciones están cayendo. Lo que has hecho, lo que has destruido, está afectando a todos. Esto no es solo un problema técnico, Derek. Esto es una catástrofe. ¿Toques? Thomas se acercó a Derek, la frustración en su rostro claramente visible. ¿Qué hiciste, Derek? No era una pregunta que esperaba respuesta. Era una afirmación. Y aunque intentó mantenerse erguido, el peso de la situación le estaba pasando factura. El sistema, la obra maestra que habíamos construido, estaba fallando debido a su incompetencia. Y en ese momento, vi cómo la figura que antes dominaba la sala, el hombre que había sido capaz de controlar todo, se desmoronaba ante el fracaso de su propio hijo. Derek se apartó del terminal, completamente perdido. No podía arreglarlo. No podía hacerlo funcionar. Y Thomas lo sabía. La mirada de su padre lo atravesó como una flecha, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el poder real no estaba en las paredes de cristal, ni en los directorios de la empresa. Estaba en el conocimiento, en la experiencia, en lo que se construye, no en lo que se hereda. Entonces Thomas, en un momento de vulnerabilidad que nunca imaginé que vería, giró hacia mí. Su mirada cambió. Ya no era el CEO dominante, el patriarca de la familia Ashworth.
Ya no quedaba ni rastro de la arrogancia que había mostrado cuando había entrado por la puerta. Ahora, frente a mí había algo más humano, más real. La desesperación. Fénix, la forma en que dijo mi nombre, con esa única palabra cargada de súplica, me hizo detenerme. Fue un susurro bajo, como si de alguna manera me estuviera pidiendo lo imposible. Por favor, ayúdanos. Mi mente dio un giro. En un segundo, todo lo que había sido mi vida durante 22 años pasó ante mis ojos. Los sacrificios, las noches sin dormir, la familia, Nexus. La idea de perder todo lo que había construido me dolía tanto como el dolor de una herida física. Y ahí estaba él, el hombre que había construido su imperio sobre la base de lo que yo había creado, pidiéndome ayuda. Fénix, el sistema necesita su administradora principal. Te necesitamos. No tenía que decir más. Sabía exactamente lo que debía hacer. Derek, desesperado por recuperar algo de lo que sentía que era suyo, empujó a los técnicos de lado y se acercó al terminal. Sus dedos temblaban cuando presionó el escáner biométrico. Y por un breve momento, creí que podría conseguirlo. La pantalla hizo el típico sonido de aceptación, y una chispa de confianza regresó a su rostro. «Emin», dijo con una sonrisa falsa, tratando de recuperar algo de autoridad, pero en su mirada se veía la inseguridad. Estaba claro que no entendía la magnitud de lo que estaba pasando. No era solo cuestión de tener acceso. Era una cuestión de control, de comprensión del sistema, y él simplemente no lo tenía. Teclado tras teclado, comenzó a escribir frenéticamente, golpeando las teclas con la esperanza de encontrar una solución rápida. Sus ojos se movían de una pantalla a otra, buscando respuestas que no estaban allí. Las pantallas titilaban, y el sonido de las teclas se hacía cada vez más frenético. Derek estaba tratando de forzar algo que no entendía, pero el sistema, como una criatura herida, no estaba dispuesto a dejarse controlar tan fácilmente. En la pantalla, las palabras en rojo se reflejaron una vez más. Autorización rechazada. Clave principal faltante. Bloqueo mejorado. El sistema no solo había resistido su intento de tomar el control, lo había rechazado completamente. Y eso fue lo que lo desestabilizó. Derek dejó de escribir, sus hombros caídos, el rostro desencajado. La sala quedó en silencio, y todos sabían lo que eso significaba. El sistema, ese enorme organismo digital que habíamos creado, no aceptaba a nadie más que a su verdadero creador. No aceptaba a alguien que intentara apropiarse de lo que no había comprendido. «Lo empeoraste», susurró uno de los técnicos, y su voz se convirtió en un eco en la sala. Lo había empeorado. Había intentado tomar control de algo que no entendía, que nunca comprendería sin el conocimiento profundo de sus entrañas. El caos se desató en toda la sala. Los teléfonos sonaban como una horda de avispones furiosos, y la sala se llenó con el murmullo de los empleados, algunos aterrados, otros simplemente perdidos en la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La situación se volvió más crítica con cada segundo que pasaba. Las llamadas de clientes que no podían procesar sus transacciones se apilaban. Las grandes cuentas que habíamos cultivado durante años ya no estaban en el sistema. El dinero, las operaciones, todo se había congelado. Desde mi posición cerca de las puertas de vidrio, podía ver cómo los ejecutivos se desmoronaban, mirando sus pantallas en busca de algo que pudiera calmar la tormenta que se desataba ante nosotros. Pero no había consuelo. La realidad era que el sistema, el pilar sobre el que Nexus se había edificado, ya no funcionaba, y todo esto estaba sucediendo por una razón muy simple. El ego de alguien que no entendía lo que había construido. Y justo cuando todo parecía estar fuera de control, los pasos llegaron alzados, resonantes, como si el propio tiempo estuviera acelerando hacia una conclusión inevitable. Thomas Ashworth irrumpió en la sala con la presencia de alguien que no tenía tiempo para rodeo. Sus ojos, normalmente implacables, ahora brillaban con una preocupación que no había mostrado jamás. Él no era solo el CEO ahora. Era un hombre que veía cómo el futuro de su imperio se desplomaba ante él. «¿Qué has hecho?» Su voz era baja, pero contenía una fuerza que podría haber detenido cualquier intento de evasión. «Derek»,
Visiblemente abrumado trató de defenderse, pero las palabras se le trabaron en la garganta. Sabía que el daño estaba hecho. Thomas caminó con rapidez hacia los monitores, y sus ojos se iluminaron con la visión de los mensajes de error. Sabía que lo estaba viendo no era solo un pequeño contratiempo. Era el colapso de algo que había sido su orgullo, algo que había construido sobre la base de años de trabajo, un sistema que había funcionado durante décadas. Hasta ese mismo día. Esto no es un problema técnico, Derek, dijo, y cada palabra parecía hacer que el peso de la crisis fuera aún más claro. Es una catástrofe. Derek intentó disculparse, pero era inútil. Thomas ya sabía lo que estaba pasando. Y ahora, él tenía que decidir qué hacer con todo lo que había sucedido. Thomas se volvió hacia mí, y por primera vez, vi en sus ojos una verdadera petición. La desesperación no estaba oculta en sus palabras. No era simplemente un padre pidiendo ayuda a su hija. Era un hombre que veía todo lo que había construido, todo lo que había heredado, desmoronarse ante él. La mirada que me dio fue de alguien que sabía que lo único que podía salvar a Nexus era Phoenix, dijo, y esta vez la palabra salió de sus labios de una manera diferente. No era una orden, ni una sugerencia, era un ruego. Por favor, ayúdanos. Lo miré en silencio, mi mente corriendo a través de todos los momentos que me habían llevado hasta allí, los sacrificios, las decisiones, las horas sin dormir, todo lo que había construido para esta empresa, todo lo que había perdido en el proceso, pasó por mi mente en un destello, pero lo que más me impactó fue el reconocimiento que Thomas, el hombre que había sido el rey de su imperio, ahora me pedía que devolviera lo que le pertenecía, y mientras me miraba, comprendí algo que había estado en la sombra de mi conciencia todo el tiempo. Todo lo que había hecho, todo lo que había sufrido, había sido para este momento. Para demostrar que lo que creaba era más valioso que lo que se heredaba. Sabía lo que tenía que hacer. Sin pensarlo, me dirigí al terminal, mi mente clara, mi propósito inquebrantable. Phoenix. El sistema necesita a su administradora principal, dijo Thomas, su voz llena de una vulnerabilidad que nunca había mostrado. Te necesitamos. Sabía que no podía simplemente caminar y dejar que todo colapsara. El sistema estaba diseñado con un propósito: proteger lo que habíamos construido, mantener a Nexus seguro, incluso si todo lo demás fallaba. Y yo era la clave para devolver el control. Me dirigí al terminal y con una calma absoluta, comencé a escribir los comandos necesarios. Sabía lo que debía hacer. Sabía que una vez que el sistema recuperara su integridad, las cosas nunca serían las mismas. No solo para Nexus, sino para todos los que lo habitaban. Los que lo habían destruido, los que lo habían subestimado, aprenderían una lección que jamás olvidarían.